Esta tercera edición o este tercer capítulo que estamos viendo sobre la vida de Noé ya nos lleva al momento del diluvio, de ese momento, de esa lluvia tremenda, esa catástrofe que vino sobre toda la tierra. Es casi como un momento cúlmine que está relatado en el capítulo 7 de Génesis, del versículo 1 al versículo 20, todo el inicio de esa tormenta que estuvo viviendo Noé. Y vamos a ver en esos 20 versículos algunos versículos claves para entender qué es lo que ocurrió en ese momento y cómo eso puede servirnos para nuestra vida actual, cómo va a impactar eso en nuestra forma de ser y pensar, qué es lo que nos hemos decidido hacer en este estudio de Noé. Más que un estudio exhaustivo de todos los hechos de la vida de Noé, es basarnos en lo que Noé vivió para que nosotros podamos ser inspirados a la fe y a una vida superior, una vida más fuerte, una vida más espiritual, que es lo que Dios quiere para nosotros. Recuerden que todos los recursos relacionados con este estudio que estamos dando están disponibles gratuitamente en casabiblica.riosdevida.com/Noé. casabiblica.riosdevida.com/Noé contiene los videos, los audios y también la hoja de trabajo que realmente va a ayudar mucho para poder exprimir estos hechos de la vida de Noé. Vamos, sí, entonces a pasar a estos versículos que dijimos, que son versículos clave, que creo que son muy, muy fuertes y que describen todo este capítulo 7. El inicio de la tormenta, y vamos a ir directamente al versículo 4, que dice así: porque dentro de 7 días, dice Dios, haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. El Señor le da ese mensaje a Noé diciendo que dentro de 7 días se inicia el diluvio. Entonces entró Noé en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. Aparentemente esos eran los integrantes de la familia: Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, en total 8 personas. No se hace mención de nietos de Noé o de hijos de sus hijos con las nueras, así que posiblemente hayan sido ellos 8. Y se subieron al arca, cerraron las puertas y ahí se metieron, ¿no? Y el Señor dijo que iban a pasar 7 días hasta que comience a llover. Así sigue entonces la lectura, ahora a partir del versículo 10. Al cabo de 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Es muy interesante esta descripción casi técnica que hace del diluvio, que las aguas crecían tanto por la lluvia como porque también había como una especie de efluente, ¿no?, de donde salía agua de abajo de la tierra. Por eso dice como que las fuentes del mar profundo se rompió. Empezó a crecer el mar y también empezó a llover, cosa que hacía que el agua creciera rápidamente, ¿no?, lo cual justamente podía producir esa inundación universal. Y vamos a ver un versículo más, el versículo 20, que en el 19 y el 20, o el 18 y el 20, que cierra más o menos la idea de lo que allí ocurrió. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. El agua subió más de 7 metros por arriba de las montañas. Para que quede claro, ¿no?, llovió durante 40 días. Durante esos 40 días el agua subió tanto que cubrió todas las montañas visibles por 7 metros. Es decir, no había salvación, no había tierra firme, no había de dónde agarrarse. Eso es lo que produjo este diluvio tremendo que vino en ese momento. Y pensemos, Noé estuvo años y años y años trabajando sobre un arca, sobre un proyecto que Dios mismo le había encomendado. Construyó el arca con todo lo que eso conllevó.
¿no? Y fue trabajo de muchísimos, muchísimos años, decenas de años que estuvo trabajando Noé con los suyos. Ese fue el proyecto de su vida, construir el arca. Y de repente termina el arca y Dios le dice, bueno, ya está, hace todo ese proceso de llevar a los animales y la comida y todos los enseres necesarios adentro del arca, y él obedece a Dios, también se mete en el arca y la sella, la cierra. Es como que esto cerró una etapa, ¿no? Terminó la etapa de la construcción, terminó la etapa de la preparación, ¿no? Se cierra un ciclo. Fue lo que le ocurrió a Noé. Ya está, aquí terminamos un ciclo. Como seguramente te ocurrirá a vos y a mí en la vida, se van cerrando ciclos. A veces nos toca cerrar ciclos buenos, que quisiéramos que nunca se cierren, y otras veces tenemos que cerrar ciclos que fueron muy trabajosos y que decimos al fin terminan, pero lo cierto es que los ciclos, que las etapas en la vida se van cerrando. Y ya sea que el ciclo que estemos cerrado haya sido muy malo, que realmente queremos salir corriendo de esa etapa, o muy bueno, que nos gustaría quedarnos a vivir allí toda la vida, ya sea que sea de una forma o de otra, se cierra el ciclo y el ciclo que viene genera un montón de intríngulis, ¿no? De intrigas, de cosas que van a ocurrir. ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que a Noé le habrá pasado lo mismo, ¿no? Se terminó una etapa, se terminó la etapa de preparación, pero ahora comenzaba otra etapa llena de peligros y llena de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, no? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿A qué me voy a enfrentar? Y él sabía más o menos a qué se tenía que enfrentar. Se tenía que enfrentar a un momento muy difícil que era el diluvio universal. Las situaciones complicadas disparan sobre nosotros preocupaciones básicas. Cada vez que llega un momento difícil sobre nuestra vida, un momento de desafío o un momento de sufrimiento, un momento complejo que no sabemos para dónde ir, nos empiezan a disparar un montón de inseguridades, un montón de preocupaciones adentro de nuestra vida de distinta índole. Y fíjate que aquí hicimos como un pequeño listado que habla de este tipo de preocupaciones que las llamamos básicas. Preocupación por el alimento, preocupación por la salud, preocupación por la integridad física, preocupación por la vivienda segura, preocupación por cómo se van a desarrollar nuestras relaciones interpersonales, preocupación por el progreso, preocupación por el estatus. A mí me parece que cada una de estas es muy fuerte y que Noé sin duda las tuvo que enfrentar. No, en cuanto al alimento, ¿va a alcanzar el alimento? ¿Qué pasa si comen de más los animales? ¿Qué pasa si el alimento se pone feo? ¿A dónde vamos a sacar más alimento? ¿No? O el agua, si el agua se envenena, ¿qué vamos a hacer? Una preocupación sobre qué vamos a comer. Bueno, claro, era muy viable, tenían que estar mucho tiempo ahí arriba y no había vuelta atrás. Puede ser, ¿no? Preocupación sobre la salud. ¿Qué pasa si uno se enferma? ¿Qué pasa, no? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa si se me mueren todos los animales de una raza? ¿Cómo se va a perpetuar esa raza? ¿Cuántas incertidumbres? O sobre la integridad física. Yo me imagino, ¿no? Ese diluvio. No era solamente que caía lluvia, ¿no? Empezó a subir el agua y eso habrá llevado el arca para cualquier lado, ¿no? Que caiga por cataratas y que haya piedras por delante y torbellinos abajo donde el agua era absorbida y tornados arriba. Bueno, momentos realmente peligrosos. ¿Qué va a pasar con este arca hecha de madera? Si caemos en un remolino, si chocamos contra las rocas. ¿Qué pasa si se escapan las víboras y nos empiezan a picar? ¿No? Un montón de cosas. ¿Cómo vamos a preservarnos? ¿No? ¿Aguantará esto o empezará a entrar agua? ¿No? El tema este de vivienda segura, ¿no? ¿Y qué pasa si nos empezamos a pelear acá adentro? O uno se vuelve loco, se vuelve un psicópata. ¿Qué hacemos? ¿No? Y cuando termine todo y bajen las aguas y podamos establecernos de nuevo, ¿cómo vamos a hacer para progresar? ¿Dónde nos vamos a establecer? ¿Vamos a poder plantar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No va a haber otra gente con la que comerciar? ¿Cómo vamos a progresar en la vida?
Y después me imagino por ahí esos 7 días que estuvieron en el arca esperando que llueva. Y no llovía. ¿No? Y yo decía, uy, lloverá, seremos unos locos. ¿Qué pensará la gente? ¿No? Y ahí es donde juega el estatus. ¿No? ¿Qué pensará la gente? Es el estatus. ¿Qué piensa el otro? Todas y cada una de estas preocupaciones vienen a golpear a nuestra vida. ¿No? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi seguridad física? ¿Qué va a pasar en dónde voy a estar habitando? ¿Cómo voy a progresar en la vida? Lo que tiene que ver con la falta de dolor, ¿no? Todo eso, ¿cómo voy a hacer para poder saltear el dolor que yo no quiero sufrirlo? Situaciones complicadas que vienen a nuestras vidas, ¿no? Y nosotros empezamos rápidamente a preocuparnos. Alimentos, salud, integridad física, vivienda segura, relaciones, progreso, estatus, todo un abanico de preocupaciones que a veces vienen en bandada, a veces llegan todos juntos sobre nuestra vida. Las preocupaciones yo las divido en tres grandes grupos. Una, las que tienen que ver con las que está pasando ahora. Las preocupaciones y el presente. ¿Cuáles son las situaciones que nos hacen sentir desprotegidos? Que cuando pasamos por esa situación nos sentimos desprotegidos. Incluso podríamos hacer un ranking de situaciones y poner la que peor me hace a las que son un poquito más livianas. Está bueno identificar qué me preocupa porque entonces puedo combatirlo. ¿Qué cosas me preocupan? Me preocupan cuando no tengo dinero, me preocupa cuando mi trabajo está flojo, me preocupa cuando, no encuentro pareja, no soy soltero, soy soltera y quiero encontrar y no encuentro. ¿Me preocupa eso? Me preocupa cuando estoy solo. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles son las cosas que realmente te preocupan? Las económicas, las sentimentales, las de la enfermedad. ¿Qué es lo que más te preocupa? Si hoy dijeras cuál es la situación que hoy me generaría más tensión o que me está generando más tensión, ¿es esta? Bueno, escribíla ahí. Las cosas que preocupan son las que nos traban, ¿no? Las que no nos dejan seguir adelante, las que nos producen dolor, las que nos producen incertidumbre, es decir, no sé cómo encararlas, no sé qué tengo que hacer. El presente nos ofrece situaciones y muchas veces esas situaciones nos traban en la vida, nos preocupan mucho. Ahora, también hay preocupaciones que no tienen que ver con lo que pasa hoy, que tienen que ver con lo que va a pasar mañana. Son las preocupaciones del futuro. Y las preocupaciones del futuro son primas hermanas del temor, del miedo, ¿no? de temer algo. Porque casi todos nuestros temores tienen que ver con lo que está por venir, por lo que va a ocurrir. Todavía no pasó, pero yo creo que puede pasar y me angustia, es el temor. ¿Cuáles son los temores futuros que nos quitan la paz? Tienen que ver con quedarme solo o sola, tienen que ver con quedarme sin dinero, tienen que ver con enfermarme, tienen que ver con la muerte, tienen que ver con quedarme, con que la familia empiece a crecer y yo me quede solo, ¿no? Y se vayan los hijos o se vayan mis hermanos. ¿Con qué tienen que ver los temores hacia el futuro? ¿Tengo miedo de mí mismo, de no poder controlar mis arranques y terminar mal? Son otros temores, ¿no? Temores acerca del futuro, temores acerca de lo que va a pasar pero todavía no pasó. Esos son otro tipo de preocupaciones. Hay preocupaciones sobre el presente, pero también hay preocupaciones sobre el futuro. Y yo creo que también el pasado tiene que ver con nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque los hechos del pasado hacen que nosotros temamos cosas en el futuro. Cuando nos han ocurrido cosas feas en el pasado, agresiones, abandonos, accidentes, esos recuerdos malos tienden a invadir nuestro presente. Entonces el pasado también puede preocuparnos por el temor a que vuelva a ocurrir, porque uno no quiere volver a vivir ese momento tan difícil que tuvo que pasar en la vida. Preocupaciones del presente, preocupaciones del futuro, preocupaciones del pasado que invaden nuestro presente. Son tres grandes fuentes de preocupación
que yo me imagino que Noé y toda su familia habrá tenido 1.000.000 de preocupaciones ya adentro del arca, no pensando afuera, ¿cómo está lloviendo? Escuchá ese trueno, escuchá el otro, escuchá cómo grita la gente, escuchá los ruidos de las rocas chocando unas con otras, escuchá cómo se cae una montaña. No, eso, tremendo, ¿no? Tremendo. Como aquel ruido que hacen los animales, o el ruido que hace el barco, ¿no se estará por romper? ¿No? Y ese ruido de madera a punto de quebrarse. Preocupaciones de la situación presente, del futuro, qué vamos a hacer, en qué tierra van a vivir nuestros hijos, ¿no? Otras preocupaciones graves, ¿no? Bueno, todo eso vivían adentro del arca, pero el arca no se rompía. El arca funcionaba, el arca se mantenía a flote. ¿Por qué? Porque el arca se transformó en el lugar seguro que Dios había preparado para Noé y para su familia. Dios tiene preparado un lugar seguro para todos sus hijos. Para Noé y su familia se llamó arca, y ese arca los mantuvo a flote y seguros, para no ahogarse, para ni siquiera mojarse, para tener alimento, para estar realmente protegidos dentro de eso que Dios mismo estaba preservando. Para nosotros, Dios también tiene un lugar seguro, porque Él nos ama. Él tiene un lugar realmente seguro para nosotros, porque Él se preocupa por nosotros. Y hay un versículo hermoso en la Escritura que vamos a compartirlo ahora, que dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Primera Pedro 5:17, uno de esos versículos de la heladera, ¿no? De que hay que pegar en la heladera y verlo todos los días. Todas las preocupaciones, todas las ansiedades, démosela a Dios. Es decir, confiemos en que Dios toma control de aquellas situaciones que nos producen preocupación y ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Y aquí me llama la atención que Dios no dice, yo cuidaré de ustedes, yo ya me voy a hacer cargo, sino dice, Dios cuida en tiempo presente. Dios cuida hoy de nosotros. Es un cuidado en tiempo presente. Dios nos cuida y no es que nos va a cuidar después, ya nos está cuidando ahora. Esa es la fe, esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. Él nos cuida. Él nos está cuidando ahora, aun cuando no veamos nada. Aun cuando afuera escuchemos la peor de las tormentas. El momento más terrible que le haya ocurrido a la humanidad. Tenemos que saber que Dios en este mismo momento nos está cuidando. Aun cuando no veamos nada y nos estemos anegando, Dios está cuidando de nosotros. El cuidado de Dios es un cuidado en tiempo presente. Ahora mismo el Señor está con vos y ahora mismo el Señor está conmigo. Si todavía no tenés a Cristo en el corazón para hacerte acreedor de este cuidado garantizado del Señor, tenés que arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo en tu corazón. Y ahí todo cambia. Ahí entablas una relación de verdad con Dios, que quita fuera todo temor y quita fuera las preocupaciones y te abre un nuevo camino eterno de vida. Te invito a iniciar este camino maravilloso, esta senda, esta aventura que dura para siempre porque es eterna. Dios mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos. Así que sería realmente una falta de tino, de aprovechamiento de la oportunidad, que no aceptemos a Cristo, ¿no? Que no le digamos, Señor, yo me reconozco que no puedo solo y necesito de tu ayuda. Y todos los que recibieron al Señor Jesús en su corazón son transformados en hijos, en alguien con una relación profunda con el Señor. Y a los hijos, el Señor les dice estos dos versículos de Filipenses 4, que son maravillosos y que a nosotros nos marcan una forma de actuar. No se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle
siempre. Este es Filipenses, versículo 4, verso 6, en la palabra de Dios para todos. Versión, palabra de Dios para todos de la Biblia. Y lo leemos de nuevo. No se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Ahí hay 3 cosas que son maravillosas. Ahora las vamos a ver. Entonces, si nosotros hacemos estas 3 cosas, tenemos la siguiente promesa. Verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. Como te decía recién, si estamos unidos a Cristo Jesús, la paz de Dios controlará nuestros pensamientos y sentimientos. ¡Qué bendición! ¡Qué bárbaro estos versículos que nos dan la salida a las preocupaciones! Porque aún aquellos que hemos encontrado en Cristo nuestra razón de vivir, en más de una ocasión estamos preocupados, estamos angustiados y no sabemos la salida. Y acá hay 3 pasitos para conseguir la gran bendición de la paz, una paz sobrenatural. El primero que nos dice la Escritura es que no tenemos que preocuparnos. No se preocupen por nada, dice Filipenses, ¿no? No se preocupen por nada, no hay que preocuparse. Preocuparse es no solamente inútil, porque la verdad que no cambia la situación, sino que también nos llena de angustia, de temor, de frustración, de tensión. Todo eso empieza a florecer en nuestra vida. Y la preocupación hasta enferma nuestro cuerpo. Por lo tanto, nunca la solución del problema es preocuparse. Será ocuparse, pero preocuparse nunca. La preocupación está relacionada con la ansiedad, con el temor, con el estrés. Todo eso me hace peor, no es que me hace bien. No me ayuda a reaccionar bien delante de la situación, sino que a mí me maldispone. Por lo tanto, no preocuparnos es el primer consejo. No se preocupen, no se tensionen, no se angustien, no se llenen de tristeza, de desazón. Saquen la preocupación y hagan lo siguiente. Saquen la preocupación y hagan lo siguiente. No se ahoguen en la preocupación. Hagan el segundo paso. Como bien leímos allí en Filipenses, pidan a Dios lo que necesitan. Hay que pedir a Dios. Hay que pedir a Dios. Eso se llama orar. Orar es hablar con Dios. Pero un sinónimo, casi sinónimo de orar es pedir. Porque cuando uno dice, voy a orar por tal cosa, ¿no? Voy a orar por el trabajo, es que en realidad estoy pidiendo por el trabajo. Por eso en muchas ocasiones orar y pedir son sinónimos. A Dios no le disgusta que nosotros le pidamos. Él es un Padre bueno y Dios quiere que nosotros le pidamos, ¿no? Él está esperando nuestras peticiones y podemos hacerlo con confianza. Y nos hacíamos una pregunta recién ahí en el gráfico: ¿cómo podemos hacer para orar efectivamente? ¿Cómo podemos hacer para pedir en forma efectiva? Y bueno, aquí podemos ensayar más de una forma, ¿no? Una es, tengamos un momento en el día en que obligatoriamente paramos para pedir. Ponerle, puede ser a la mañana antes de arrancar, puede ser al mediodía. Algunos en el trabajo hacen un parate al mediodía y se toman unos minutos para peticionar delante del Señor. Puede ser a la noche, pero algunos encuentran en ponerse un horario durante el día para orar una solución a sus peticiones. Otros hacen esfuerzos especiales, hacen un día especial de oración, un día de ayuno, un día de medio ayuno, y van pidiendo al Señor. Algo que es muy efectivo es encontrar compañeros intercesores que nos ayuden a orar por diversos temas. Y entonces tenemos que pedir por algo, y si vos podés pedir por esto, 3 o 4 o 5, y todos los días o periódicamente vamos pidiendo al Señor la misma petición. O nos juntamos una vez cada tanto para orar. Puede ser hacerlo por Zoom, por Meet, por alguna herramienta tecnológica, ¿no? Y estar unidos para orar. Qué bueno que es eso. Se podrían inaugurar clubes de oración, ¿no? Para estar orando y peticionando, y veríamos cómo Dios cada vez más abre sus manos para bendecirnos. Entonces, el primer consejo era no preocuparse. El segundo es pedir, es orar. El tercero es uno muy, muy interesante,
que pareciera que no tiene nada que ver, hay que agradecerle a Dios. Esto fortalece la fe y demuestra la confianza en que Dios va a responder. Entonces, el tercero de estos consejos que nos dice Filipenses es agradecer al Señor, ser agradecidos con el Señor. Esto pareciera, ¿no?, que no tiene nada que ver, porque el agradecimiento es una vez que recibiste, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? No que yo ahora que estoy pidiendo ya agradezca. Pero cuando agradecemos, estamos demostrando que nosotros creemos que ya Dios va a responder lo que estamos pidiendo. Por eso ya le damos de gracias por anticipado, ¿no? Dice, bueno, gracias porque esto lo voy a recibir, gracias porque sos tan bueno. Todavía no demostró con la respuesta Dios que Él nos va a conceder lo que estamos pidiendo, pero nosotros ya lo creemos. Es como darle crédito a Dios, decir, sí, yo lo creo y ya le doy gracias. El agradecimiento es una gran muestra de fe. Por lo tanto, conviene ser agradecidos. Pedimos y agradecemos aún cuando todavía no hayamos recibido. También tenemos que agradecer por las cosas que ya hemos recibido, por lo que ya tenemos, por la vida que tenemos, por la voz que tenemos para orar, por el aire que estamos respirando, un montón de cosas. Agradezcamos por lo que tenemos y a su vez ese agradecimiento es una muestra de fe delante del Señor que nosotros creemos en la respuesta sobrenatural de Dios. Si nosotros hacemos estas tres cosas, entonces venía lo del versículo 7. Verán que Dios les dará su paz. Una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. El resultado de estos tres consejos que hemos visto es paz. Es paz, es una paz sobrenatural, es decir, que no existe en este mundo. Por eso el Señor Jesús dice, yo le doy la paz no como el mundo la da, ¿no? Es una paz distinta, ¿no? Es una paz sobrenatural, una paz que no viene del convencimiento, una paz que no viene del análisis, sino una paz que viene a través de la fe y que esa paz puede tomar control del cauce de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿No es cierto que nuestra cabeza es nuestro peor enemigo en muchas ocasiones? Que en nuestra cabeza hay muchas peleas entre pensamientos y sentimientos. La paz de Dios es como una inundación buena. Inunda de paz nuestra mente y nuestro corazón, y entonces podemos experimentarla. Toma control de nuestros pensamientos y toma control de nuestros sentimientos. ¿Cómo llegamos a esa paz? Llegamos a esa paz con esos tres consejos que hemos visto antes. No tenemos que preocuparnos, sino, en vez de preocuparnos, hacer nuestras peticiones delante del Señor y ser agradecidos por todo lo que Él nos da. El gran resultado de esto va a ser la paz. Va a ser paz. Qué bueno sería que, como resultado de este estudio, podamos entrar en un nuevo nivel de paz. Que nada nos saque de nuestro centro. Que sintamos al Espíritu Santo guiándonos y a esa paz dominándonos, aun cuando estemos en medio de tormentas terribles, como vamos a dejarlos hoy a Noé y a toda su familia en la historia, dentro del arca, en medio de la peor tormenta de la historia, sobreviviendo en la seguridad dentro de ese ámbito que Dios les había preparado. Si nosotros no nos preocupamos, pedimos a Dios y agradecemos, tendremos paz, una gran paz en nuestro corazón. Dios te dé paz en esta semana. No te olvides que tenés más material en casabiblica.riosdevida.com/Noé y ahí vas a poder seguir trabajando esta maravillosa vida de Noé. Te espero la próxima clase, la clase número 4. Dios te bendiga mucho.